Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Iberoamérica al Día? Es un placer saludarlos, iniciar una nueva semana ya de noviembre de este 2018. Hoy es lunes 5 de noviembre de 2018 y por supuesto con importante información que acontece en nuestra región. Y bueno, pues antes de iniciar saludo también con mucho gusto a mi queridísima compañera Ana Cristina Olvera. Ana Cris, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. ¿Cómo te fue el fin de semana? Muy bien, Omar, muchas gracias. Espero que a ti también hayas tenido un excelente fin de semana y le damos la bienvenida, como siempre, a todos quienes nos sintonizan en la región iberoamericana para revisar, como bien lo dices, los temas más importantes que acontecen. La primera caravana de migrantes centroamericanos llega a la Ciudad de México, donde reciben comida y atención médica, mientras que la segunda espera en Chiapas. En nuestro reportaje especial hablaremos sobre la importancia de la ciencia en la historia humana y su función para mantener la paz. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se reúne con los mandatarios de Norcorea y Rusia durante su gira oficial por Asia. La madrugada de este domingo comenzaron a llegar a la capital mexicana los primeros integrantes de la gran caravana de migrantes centroamericanos. En medio del frío y la lluvia, los indocumentados están siendo dirigidos a un estadio dentro del complejo conocido como Ciudad Deportiva. Y se espera que este sea el punto de reunión para un aproximado de 7,000 personas que van a ir llegando en las próximas horas. El gobierno les está brindando comida, atención médica y psicológica, así como atención especial a los menores de edad. Estamos en una coordinación estrecha con la Comisión de Derechos Humanos y con el gobierno de transición de la doctora Claudia Sheinbaum a efecto de garantizar ayuda humanitaria a las personas que están llegando en este éxodo migratorio. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, estimó en 2.300 el número de niños que viajan en el contingente migrante. Una segunda caravana de ciudadanos salvadoreños se encuentra en el estado mexicano de Chiapas a la espera de poder subir al tren conocido como La Bestia para que los lleve al estado de Oaxaca. Los primeros 1,000 soldados norteamericanos además llegaron a las zonas fronterizas de California, Arizona y Texas para frenar el paso de la caravana que busca entrar a territorio estadounidense. Los elementos autorizados para esta operación son 5,200, aunque el presidente Donald Trump afirmó que podrían ser hasta 15,000. El mandatario estadounidense dijo también que no tolerará ataque alguno por parte del contingente migrante. Lo que le hicieron a los militares mexicanos es una desgracia. Les lanzaron piedras en la cara y de algún modo los dañaron seriamente. Si nos hacen eso, serán arrestados. Va a haber problemas. Yo no dije disparar, pero si hacen eso, ellos serán arrestados por mucho tiempo. De acuerdo con analistas, el despliegue militar en la frontera sur de los Estados Unidos podría costar al menos $200 millones. Esta cifra causa controversia en un momento en que el gobierno ha pedido a las Fuerzas Armadas recortar gastos innecesarios por $33,000 millones para compensar la mayor alza del déficit federal en 6 años. Mientras tanto, los presidentes de Honduras, Juan Orlando Hernández, y de Guatemala, Jimmy Morales, se reunieron en Tegucigalpa para analizar la crisis migratoria de estos jóvenes y mujeres y niños, en fin, familias enteras centroamericanas. Durante el encuentro se definieron las estrategias para el retorno de los migrantes de la caravana que se dirige hacia los Estados Unidos. El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, mostró su rechazo a la migración ilegal y advirtió sobre sus consecuencias. La migración no puede hacerse de una forma como la que se dio, en donde se violaron no solamente las leyes de algunos países que estábamos en tránsito, sino la misma seguridad de las personas que iban en la caravana se estaba viendo en peligro. Es por eso que nosotros condenamos, al igual que el gobierno de Honduras, cualquier móvil, cualquier argumento que se pueda presentar para poder generar por la necesidad de nuestras gentes este tipo de migraciones. El presidente Juan Orlando Hernández aseguró que el tema migratorio se discutirá en la próxima cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará la próxima semana ya en la Antigua Guatemala.
Para darnos más detalles, sobre todo su perspectiva y su análisis sobre la situación que se vive en nuestra región por el desplazamiento masivo de centroamericanos y por supuesto en México, agradecemos que nos tome la llamada Andrés Ramírez Silva. Él es el próximo coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Andrés, muchísimas gracias por tomarnos de nueva cuenta esta comunicación para Iberoamérica al Día. Y bueno, estamos viviendo una situación compleja, están llegando pues estos migrantes hasta la Ciudad de México, además en medio de una crisis de agua en esta ciudad. Y bueno, se espera que se asienten en esta ciudad alrededor de 7,000 migrantes, tanto los provenientes de Honduras como los provenientes de El Salvador. Sin embargo, no está claro qué es o cuál es el objetivo que buscan los migrantes desviando su camino para venir a la Ciudad de México. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. Ante este panorama que hemos planteado, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es la lectura que podemos dar a pues este hecho de que la caravana haya decidido venir a la Ciudad de México y además pues se prevé que puedan estar una temporada considerable, unos días aquí, y con qué objetivos? ¿Qué objetivo tiene este movimiento? Que la pregunta inicial es el por qué salieron de los países de los que han salido. Y claramente la respuesta a eso, porque tanto tratándose del caso de Honduras como el caso de El Salvador, se sabe, y no es una cuestión de ayer ni de hace un mes, sino es algo que sabemos hace ya varios años, por información, análisis, no solamente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, sino que también de organismos relacionados con el tema de derechos humanos, de la Organización Internacional de las Migraciones, en fin, hay una gran cantidad de fuentes internacionales especializadas en el tema que hacen ver que este flujo, digamos, de personas que han tenido que salir de los países conocidos como el Triángulo Norte de Centroamérica se debe fundamentalmente a una situación de violencia generalizada, de una situación de violación sistemática de derechos humanos y sobre todo porque hay una incapacidad real de los estados de estos países para poder garantizar la protección a sus connacionales, lo que hace que estas personas tengan que salir de sus países. Y esto es una cuestión, repito, no novedosa, sino que ya tiene bastante tiempo. Se han organizado no solamente estas salidas, digamos, individuales de ciertos grupos, sino auténticas caravanas o grupos ya mucho más masivos o más organizados, no solamente en esta ocasión. Esto ha ocurrido, digamos, en el 2014, pasó en abril del 2017, vuelve a pasar en esta ocasión. Entonces, creo que esa es la primera pregunta que hay que hacerse, porque si no lo vemos en esa perspectiva analítica, pensaríamos que es un flujo que se da de repente, ahora y solo ahora, y como que entonces cuál es el móvil, cuál es el objetivo, y se deja de lado un tema de fondo, que es el tema de las causas, las raíces que motivan a que estas personas salgan, y sobre todo además cuando lo asociamos al tipo de perfil de personas que salen, o sea, la gran mayoría de las personas, se puede ver, son personas obviamente siempre civiles, pero mujeres, niños, mujeres embarazadas, bebés, personas mayores, jóvenes sí también, y que esto hace ver que no se trata simplemente de personas que fácilmente pueden moverse, sino que les representa un sufrimiento y una decisión muy pesada el tener que emprender sobre todo rutas muy largas en condiciones complicadas, porque además el clima, hay que entender que estas personas que vienen de Honduras, inclusive de El Salvador, pues es básicamente donde prevalece un clima cálido tropical y que se viene en una situación de otoño, en una situación de mucho frío, sobre todo a la cual no están acostumbrados, y que realmente el riesgo es alto. También hay una situación a veces complicada también en las carreteras mexicanas, y que entonces, pues sí, para tomar una decisión de ese calibre, sí, realmente es porque la situación en tu país pues tiene que estar sumamente difícil. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Que pueda haber o no, y eso ya es una cuestión más especulativa, dentro de los grupos, algunas gentes, y que obviamente serían minoría, que tengan otro tipo de motivaciones, pues probablemente, yo no me atrevo a especular, pero tampoco sería tan ingenuo para pensar que no pudiera haberlas, puede haberlas, porque al final de cuentas estamos hablando de poblaciones, y en toda población, pues lógicamente hay de todo, y no podemos decir que todo el mundo es homogéneo, que es lo mismo, etcétera. Pero yo el elemento que quiero destacar es que la gran mayoría de las personas, pues sí son personas víctimas de una situación sumamente complicada al interior de sus países.
Claro, claro. Me da mucho gusto saludarte nuevamente, Andrés Ramírez. Así como bien lo comentas, y creo que todos coincidimos en que lo primero que se tiene que analizar es los hechos de origen, y bueno, pues ahí nos podemos llevar un análisis. Pero también hay otras circunstancias inevitables de analizar, que es los países de tránsito y sobre todo el país receptor. Y de esta forma hay actuaciones distintas, por fortuna creo yo, ya que mientras países como México, precisamente, si bien es cierto que no les están dando una certeza absoluta, pero sí les permiten un tránsito digno con estas herramientas que hemos visto, con estos tipos de apoyos que les ofrecen de alguna forma u otra. Pero hay otro, que es ya el de origen, que es Estados Unidos, que los espera con militares, con soldados en las fronteras y con un presidente que les dice balas por piedras. Cierto, yo creo que es así, pero claro que también, ya que se está tocando el tema de los Estados Unidos, pues sabemos también que hay un elemento político muy fuerte y que está justamente teniendo una implicación directa de gran fuerza, que es el tema justamente de las elecciones mañana. Sí. Yo espero que una vez pasado, digamos, este tema de las elecciones mañana, esa situación no desaparezca del todo. Sabemos que ha sido una política muy clara de parte del presidente de los Estados Unidos, no solamente ahora, sino durante toda su campaña para llegar a ser presidente, y de manera recurrente en varias otras ocasiones cuando ha habido caravanas, etcétera, pero que ahora, combinado con el tema electoral, cobró una dimensión muchísimo más fuerte, mucho más intensa, y que creo que cuando esto desaparezca, en el momento en el que ya la elección se haya consumado, pues no dejará de haber ciertos conceptos, ideas no muy favorables a la migración, pero bajará de tono y de intensidad, y ya la agenda será un poquito más, pues cuando menos un poquito más variada. Claro. Así es, Andrés, y bueno, hemos visto también en los análisis de los últimos días de pues personajes, sobre todo provenientes del ámbito intelectual, de cómo esta situación, como bien tú lo decías, no es una situación fácil, no es una situación que se pueda tomar a la ligera, es más bien el resultado de una cadena de eventos que muchos de ellos pues están desencadenados precisamente desde los países más poderosos como lo es Estados Unidos en el caso de nuestro continente. Sí, y la verdad es que también, y ya regresando también a lo que se comentaba en el sentido de la respuesta acá en México, yo creo que ha habido altibajos, como sabemos, ha habido de todo, ha habido algunas cosas que no son muy aceptables, como por ejemplo los gases lacrimógenos y algún otro tipo de intimidación, pero también ha habido sobre todo una gran solidaridad del pueblo mexicano, que eso no me asombra, lo hemos visto recurrentemente, por ejemplo, ante los terremotos y demás, que se ha visto con gran fuerza en Chiapas, se ha visto tremendamente en Oaxaca, se ha visto en prácticamente todos los poblados por los que ellos pasaron. ¿Por qué venir a la Ciudad de México, que se comentaba al principio? Sí. Yo creo que las caravanas, porque ahora hablamos de 3, pues han sido claras en el sentido de su objetivo de llegar hacia los Estados Unidos. Luego entonces no es del todo sorpresivo que se pase por la Ciudad de México en el tránsito hacia los Estados Unidos, en donde además hay que entender que ya la gente está muy desgastada, está muy cansada, hay muchos niños enfermos, hay la gente sufriendo de los pies después de haber tenido caminatas larguísimas, atravesar un país del tamaño de México, pues obviamente no es fácil. Y entonces, claro, ya en este momento la situación ha cambiado de manera muy fuerte para ellos, y el estar en una ciudad donde pueden tener una acogida mucho mejor, con muchísimo más posibilidades, pues es algo que les da un poco más de seguridad, más de certeza, y que lógicamente ha habido un esfuerzo por parte de las autoridades capitalinas, sobre todo en el sentido de tener una respuesta lo más adecuada desde el punto de vista humanitario. Hay alcaldías nuevas, hay también una voluntad del gobierno de la ciudad, tanto saliente como entrante, de dar una respuesta. Hay una organización muy grande de parte de la sociedad civil, de la propia iglesia, sí, porque a fin de cuentas se ha demostrado históricamente, no hablamos de este caso, sino en varios lugares del mundo y en el propio México, de que a fin de cuentas a la larga, quienes sacan la cara de una forma bastante consistente, mucho más comprometida y mucho más abnegada, diría yo,
es justamente organizaciones de sociedad civil y de la propia iglesia. Entonces, Así es. creo que esto no es sorpresivo, es un complemento muy importante. Esto no es para quitar la responsabilidad que le corresponde, digamos, al gobierno, pero que es un complemento de gran importancia con el propio gobierno, esta actuación y esta organización de la sociedad civil. Claro. Pues le quedan varios días a esta caravana en su transcurso por México hasta los Estados Unidos, independientemente de cuánto tiempo decidan quedarse en la Ciudad de México, cuánto tiempo tarden en llegar pues el resto de los grupos y las caravanas hasta la Ciudad de México. Hay unos que pues que no pasarán por aquí. En fin, estaremos muy pendientes y muchas gracias por de nueva cuenta ayudarnos a entender y analizar este fenómeno. Muchas gracias a ustedes por entrevistarme. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. Gracias, y ya lo decíamos, mañana en Estados Unidos se llevarán a cabo las elecciones intermedias, las cuales precisamente están llenas de una gran relevancia, ya que se elegirá una nueva Cámara de Representantes y también se elegirá, por supuesto, tanto el equivalente a los diputados y a los senadores, y bueno, pues las encuestas están generando una importante expectativa. Varios les dan a los republicanos el Senado y a los demócratas la Cámara Baja. Bueno, pues la caravana de migrantes centroamericanos ha sido uno de los puntos centrales durante los actos de campaña. Esta es una de las elecciones más importantes de nuestra vida. Esta es una elección muy importante. La semana pasada llamé al ejército de los Estados Unidos. No estamos jugando a nada, amigos. Porque lo que está avanzando, eso es una invasión. Eso es una invasión. Por su parte, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, acusó a Donald Trump de usar una retórica de miedo para ganar las elecciones y lamentó el uso del ejército contra los migrantes. Nos dicen que la más grande amenaza para los Estados Unidos es un grupo de refugiados pobres. En bancarrota y hambrientos, que están a miles de kilómetros. Y por cierto, incluso están usando a nuestras valientes tropas como un truco político. Los hombres y mujeres de nuestro ejército merecen algo mejor que eso. Y el próximo 10 de noviembre se celebra el Día Mundial para la Ciencia, para la Paz y el Desarrollo. Por ello, durante esta semana le estaremos mostrando una serie de reportajes especiales en el marco de esta fecha. En la entrega de hoy le hablaremos sobre la importancia de la ciencia para solventar desafíos económicos, sociales y, por supuesto, medioambientales. A lo largo de la historia, la ciencia le ha ayudado al ser humano a comprender el mundo y a crear herramientas que le permitan encontrar soluciones a sus problemas económicos, políticos, sociales y ambientales. La ciencia es fundamental para crear sociedades informadas y fomentar la participación de los ciudadanos en el desarrollo sostenible local e internacional. En 1986 se celebró la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz como parte de la conmemoración del Año Internacional de la Paz. Para diciembre de 1988, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz, la cual tiene lugar durante la semana en que cae el 11 de noviembre. En esta semana se llevan a cabo actividades relacionadas con el estudio y difusión de información sobre los avances en cuanto a ciencia, tecnología, paz y seguridad. En 1999, durante la Conferencia Mundial de la Ciencia en Budapest, Hungría, se consideró reafirmar año con año el uso del conocimiento científico. La UNESCO en 2001 promulgó el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo para fomentar proyectos, programas y fondos que impulsen a la ciencia, además de crear una red de cooperación global. Fue hasta el 10 de noviembre del 2002 que se celebró este día. Esta conmemoración promueve que los ciudadanos se informen sobre los avances en la ciencia. By empowering young people through quality science education, societies can foster social inclusion and trigger innovation. They can improve employability and entrepreneurial opportunities, notably through science, technology, engineering, and mathematics education. They can become more resilient in the fight against disease to improve health.
Este año, la UNESCO invita a la sociedad a ejercer su derecho humano a beneficiarse de la ciencia. Asimismo, la UNESCO exhorta a los gobiernos, empresas, sociedad civil y a los científicos a ejercer los valores de la ciencia responsable y ética. La contribución de la ciencia, de los científicos vinculado a la educación puede ser realmente notable. La ciencia forma parte de la educación, es uno de sus pilares, la ciencia forma parte de la cultura y juntos ciencia, educación, cultura son tal vez los rumbos mayores para la transformación de nuestras sociedades. Durante esta conmemoración se busca resaltar la importancia de la ciencia para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Entre más investigación, existirá un mejor desarrollo sostenible. Para Iberoamérica al Día, Stephanie Velázquez. Y en otros asuntos, en México, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó una reunión con el equipo negociador del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, este acuerdo que se acaba de renovar. Durante el evento agradeció a los funcionarios por su trabajo durante casi 2 años que precisamente duraron estas renegociaciones y reconoció los grandes beneficios que la actualización de este tratado traerá a la economía nacional. 5 días de que termine esta administración, no podía dejar este testimonio de reconocimiento y de gratitud a todos los involucrados en la negociación de nuestro acuerdo con América del Norte, Estados Unidos y Canadá, plagado de muchas anécdotas, de muchos episodios, pero ya llegamos después de 2 años y arribamos a este momento. Felicidades a México, para bien de México, y felicidades a cada uno de los participantes. En su gira por Asia, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, visitó Rusia, donde se reunió con su homólogo Vladimir Putin, quien expresó su rechazo al bloqueo económico y comercial impuesto por Estados Unidos a la isla. Acordaron proyectos bilaterales en materia política, económica, científica, cultural y humanitaria. Quiero agradecer al señor Díaz-Canel y a todos nuestros amigos y colegas cubanos por sus constructivas y productivas conversaciones. Estoy convencido de que los acuerdos que hemos alcanzado hoy fortalecerán aún más las relaciones amistosas entre Rusia y Cuba. He transmitido al presidente Putin el deseo de las autoridades cubanas y de nuestro pueblo de recibirle para cumplimentar una visita oficial al país el próximo año, cuando se cumplirían 5 años de su última visita a Cuba. Muchas gracias. Ambos también expresaron que podría haber consecuencias negativas si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abandona el Tratado de Armas Nucleares. Posteriormente, el presidente cubano viajó a Corea del Norte, donde se reunió con el líder Kim Jong-un para reforzar los lazos de amistad entre ambas naciones y estrechar la cooperación en ámbitos educativos, de salud y turismo. Y el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, realiza una visita de Estado por China, donde inauguró la embajada de su país en Pekín. Esto se da tras el restablecimiento diplomático entre ambas naciones, luego de que República Dominicana rompió lazos con Taiwán. Con la inauguración hoy de la embajada dominicana en Pekín, recortamos otras distancias aún más importantes que las físicas, para formalmente dar un paso adelante en el acercamiento diplomático y los esfuerzos para trabajar a favor de la paz mundial y la comprensión entre nuestros pueblos. Danilo Medina, mandatario dominicano, también se reunió con su homólogo chino Xi Jinping para firmar una serie de acuerdos de cooperación en varios ámbitos, como comercio, infraestructura, turismo, telecomunicaciones, cultura, ciencia y educación. También hizo un llamado a los empresarios chinos a invertir ahí, en este país. Hemos establecido marcos legales seguros para que los empresarios como ustedes puedan desarrollar sus proyectos con toda confianza. Porque si queremos inversiones estables que crezcan con el país y creen empleo de calidad, debemos darle confianza a los inversionistas. Y este lunes le tenemos lo más relevante de la investigación espacial para el público iberoamericano en nuestra sección Espacio a Tierra. Espacio a Tierra. Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. Encontramos a la tripulación a bordo de la Estación Espacial con las manos en la ciencia.
La microgravedad provee un ambiente único para estudiar la manipulación diestra en un experimento llamado GRIPS. El astronauta Alexander Gerst de la Agencia Espacial Europea dedicó tiempo al estudio de los efectos de los viajes espaciales de larga duración sobre la habilidad humana para sujetar y manipular los objetos. El experimento GRIPS no solo ayuda a los investigadores a entender la adaptación a largo plazo de la fuerza de agarre y la coordinación de la fuerza de carga que los astronautas enfrentan, también puede contribuir al diseño y control de interfaces ápticas inteligentes, que serían utilizadas en entornos desafiantes, como lo es el espacio profundo, mientras la NASA continúa con su objetivo de regresar a la Luna, ir a Marte y más allá. La Estación Espacial Internacional cumple 18 años de estar habitada por seres humanos continuamente a bordo, y nuestras vistas del interior nunca habían sido mejores. Mientras el cine digital normalmente proyecta películas con resolución de 2 a 4K, en octubre del 2018, NASA liberó las primeras imágenes en resolución 8K de astronautas viviendo, trabajando y realizando investigación a bordo del laboratorio en órbita. Gracias a la cámara Helium 8K de la compañía de cine digital Red, los fanáticos de la ciencia en el espacio podrán seguir de cerca las secuencias de imágenes de la más alta definición. Y el astronauta veterano de NASA, Mike Hopkins, irá a bordo de la nave tripulada Dragon de SpaceX para llegar a la estación en su siguiente estancia de larga duración y entrena para cumplir sus funciones una vez a bordo. Pasó tiempo en el sistema de carga gravitacional reducida de respuesta activa, o ARGOS por sus siglas en inglés, para practicar las caminatas espaciales en condiciones de microgravedad. Para ver las últimas noticias mientras nos acercamos a estos primeros vuelos espaciales de SpaceX y Boeing, visita nasa.gov/commercial crew y sigue mandando tus preguntas usando el hashtag Espacio a Tierra. Nos vemos la próxima. Gracias, nos vemos mañana. Los dejamos con música de la cantautora chilena Javiera Mena.